Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, nos ha acompañado siempre, la inmortalidad. Es algo que podemos construir, digamos, con ciencia, con tecnología, o va más por otro lado, por cómo vivimos. Tenemos aquí unos apuntes muy interesantes. Fragmentos de un texto, La inmortalidad, ética y trascendencia más allá de la ciencia. Y también notas sobre arqueología, tradiciones religiosas, un poco de todo. La misión de hoy, si te parece, es intentar desenredar una idea que parece repetirse en todas partes. Esta noción de que la trascendencia de verdad, eso de perdurar después de morir según tantas culturas, se logra por la ética, por la moral, no por los avances técnicos. Vamos a ver qué hay de cierto en esto. Efectivamente. Y es un contraste, la verdad, bastante llamativo con lo que vemos hoy, ¿no? Con esas ganas de alargar la vida, con IA, genética, lo que sea. Estas fuentes plantean algo distinto, algo que viene de muy atrás, de milenios de pensar sobre esto en religión y filosofía. El punto de partida es potente, ¿eh? Nos dicen que hay como un consenso histórico y teológico en casi todas las religiones, que la vida después de la muerte, o como sea esa vida, depende directamente de la ética, de que cuadre lo que piensas y lo que haces, vamos. Exacto. Y esto choca con el debate actual. Hoy se habla de alargar la vida muchísimo, de revertir el envejecimiento, incluso de subir la conciencia a la nube, ¿no? Pero estas fuentes dicen, ojo, la ciencia se basa en lo empírico, en lo que puedes medir y demostrar falso. Y por eso mismo, pues tiene problemas para meterse en temas como la conciencia, la subjetividad, el sentido moral. Puede alargar el cuerpo, sí, pero ¿y la parte espiritual o ética? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque esta tensión no es nueva, ¿verdad? Si miramos muy atrás, Göbekli Tepe, Taş Tepeler, en Turquía, hace 12.000 años. Templos enormes, pilares de toneladas tallados, sin metal. ¿Era eso una especie de tecnología antigua para conectar con lo divino? Para buscar el más allá. Podría ser, sí. Es una interpretación muy sugerente. Arqueólogos como Klaus Schmidt, que en paz descanse, decían que eran centros rituales, quipas funerarios o para chamanes, ¿sabes? Y los hallazgos más nuevos en Taş Tepeler, esos cráneos modificados, decorados, parece que refuerzan esa preocupación por la muerte, por lo que viene después. Pero la lección que sacan las fuentes es clave, creo yo. Ni siquiera esa tecnología, que era increíble para su época, vamos, se veía luego como el camino directo a la inmortalidad espiritual. Era como una manifestación de esa búsqueda, de esa inquietud. Pero las tradiciones que vinieron después pusieron el foco en otra cosa, en la conducta, en la moral. Como si el esfuerzo externo, por muy grande que fuera, solo reflejara una necesidad interna, ¿no? Y si damos un salto, Antiguo Egipto, ahí sí que la conexión ética, más allá, es clarísima. Todos hemos oído hablar del juicio de Osiris, ¿verdad? El corazón en la balanza contra la pluma de Maat. Exacto. Y Maat no era solo una diosa o verdad, era el orden cósmico, la armonía, la rectitud. Vivir según Maat era vital para mantener ese orden y, claro, para tu destino personal. Si el corazón, que era como la sede de la conciencia moral, pesaba menos o igual que la pluma, pues vida eterna. Si no, bueno, ahí estaba Amit, la devoradora, esperando. Tela. Pues ya que la tecnología de la época, el embalsamamiento y todo eso, que era súper sofisticado. Sí, lo era. Era importante para el cuerpo, pero no te aseguraba el pase VIP, ¿no? Era tu vida la que contaba. Precisamente. Los textos de las pirámides, los del libro de los muertos, no eran solo manuales de cómo llegar al otro lado. Eran conjuros. Sí, pero también tenían las confesiones negativas. Ahí el muerto decía: no he matado, no he robado, no he mentido, no he hecho sufrir. Una lista larga, ¿eh? Y las tumbas de los peces gordos, en Sahara, como la de Mererruca, están llenas de escenas que intentan demostrar una vida virtuosa. Familia, servicio al faraón, piedad. La rectitud, Maat, era la llave. Queda bastante claro, sí. A ver, si nos vamos ahora a Mesopotamia, la otra gran cuna de civilizaciones. Las fuentes dicen que su visión del más allá, Irkala o Kur, era, bueno, más bien chunga. Un sitio oscuro, polvoriento, no muy apetecible. Ahí también importaba la ética. Importaba, pero de otra forma.
Como no había una promesa clara de paraíso tipo Egipto, la cosa iba más de caerle bien a los dioses en esta vida. Y bueno, quizá asegurar un destino menos malo en Irkalla. La obediencia a los dioses y ser justo con los demás era crucial. El poema de Gilgamesh es el ejemplo perfecto. El héroe, hecho polvo por la muerte de su amigo Enkidu, se lanza a buscar la inmortalidad física. Y le sale rana, ¿no? Que si la planta, que se la roba una serpiente. Exacto. La lección parece ser, la inmortalidad física es cosa de dioses. Punto. Pero al final, Gilgamesh vuelve a Uruk, ve las murallas que construyó y dice, bueno, esto sí que perdura. Su legado, sus obras para la comunidad. Esa es la inmortalidad para los mortales. Una trascendencia a través de lo que dejas en el mundo, vamos. Eso es. Y hay más ejemplos. En el diluvio mesopotámico, Utnapishtim, el Noé de allí, se salva porque el dios Ea le chiva y plan. ¿Por qué? Por ser piadoso y recto, no por ser el más listo. Y en las excavaciones de Ur, las tumbas reales, con esos ajuares impresionantes, sí creían en algo después, pero también encontraron tablillas con himnos que pedían humildad y servicio a los dioses para tener su favor. Incluso las leyes, como el Código de Hammurabi, al intentar poner orden y que el fuerte no oprima al débil, reflejaban esa idea de que la justicia aquí abajo estaba ligada al orden cósmico y, de rebote, al destino final. Es fascinante cómo, con visiones tan distintas del más allá, el paraíso egipcio, el Irkalla sombrío, las dos culturas coinciden en la importancia de la ética. Parece que la idea se va consolidando. ¿Y esto cómo sigue en las grandes religiones que conocemos hoy? Pues mira, esa conexión se vuelve todavía más central, más explícita. Piensa en el cristianismo. La salvación, la vida eterna, es un regalo de Dios, por la fe en Cristo. Pero ojo, esa fe no es solo creer y ya está. Tiene que verse en las obras, en amar a Dios y al prójimo. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. O sea, no es un toma y daca, no es hago cosas buenas y me compro el cielo. Es más bien que las obras salen solas si la fe es de verdad. Exactamente. Teólogos como San Agustín en La ciudad de Dios decían que la vida eterna no te la ganas acumulando puntos, sino que es un don que recibes si orientas tu alma, tu amor, hacia Dios, que es el bien supremo. Y eso se demuestra viviendo con virtud y caridad. Incluso lo del purgatorio, que a veces se entiende mal, tenía su punto ético, ¿no? Sí, tal como se desarrolló, sobre todo en la Edad Media, con gente como Gregorio Magno, era un estado de purificación. Para almas que morían bien con Dios, pero aún necesitaban limpiarse de imperfecciones o pecados ya perdonados. Se creía que las oraciones y la caridad de los vivos ayudaban, pero como un acto de solidaridad dentro de la comunión de los santos. Una cosa moral, no una transacción, aunque luego hubo abusos con las indulgencias, claro, y de ahí vino parte del lío. Vale, entendido. ¿Y en el Islam? Mencionaste antes la balanza del juicio, que suena a Egipto. Efectivamente, en el Islam, ir al paraíso, Jannah, es la recompensa por la fe sincera, Iman, y someterse a la voluntad de Alá, Islam. Y eso se demuestra cumpliendo los 5 pilares: fe, oración, ayuno en Ramadán, limosna y peregrinación a la Meca. Y fíjate que casi todos tienen un componente ético y comunitario fuerte. La oración te disciplina, el ayuno te da empatía, la limosna es justicia social, la peregrinación une a la gente. Y la balanza, el mizan, el día del juicio, donde pesan lo bueno y lo malo. Es clave, pero, de nuevo, no es solo sumar y restar. Grandes pensadores como Al-Ghazali, allá por el siglo XI, insistían mucho en la intención, niyya, y en limpiar el corazón por dentro. Decía que la verdadera inmortalidad y cercanía a Dios no se logran solo con actos externos, sino purificando el corazón, qalb, de hipocresía, envidia, orgullo, cultivando sinceridad, ikhlas, paciencia, saber, gratitud, shukr. El paraíso, para él, no era solo un sitio de placeres, sino un estado espiritual cerca de Dios, ganado con esfuerzo moral. Un enfoque muy centrado en lo interior, en la ética. ¿Y qué pasa con las tradiciones orientales? Hinduismo, budismo, ahí tenemos el karma, la reencarnación, que parece que van directos a la acción, ¿no? Totalmente. Ahí, la conexión entre lo que haces, karma, y tu futuro es el eje. En el hinduismo, el ciclo de nacer, morir y renacer, samsara, lo manda la ley del karma.
Tus acciones en una vida marcan la siguiente. Buenas acciones, buen renacimiento, malas acciones, malo. Pero la meta final no es solo renacer bien, sino salir del ciclo, moksha. Y eso se logra por varios caminos, margas, acción desinteresada, conocimiento, devoción, pero todos implican disciplina ética y entender las cosas a un nivel más profundo. O sea, no es solo acumular buen karma para la próxima vida, sino superar todo el sistema. Exacto. Y en el budismo parecido. El karma mueve la rueda del samsara, del sufrimiento. El objetivo es el nirvana, apagar el sufrimiento y la idea de un yo fijo. El camino es el noble octuple sendero, que es básicamente un entrenamiento ético, mental y espiritual. Recta comprensión, recto pensamiento, recta palabra, recta acción. La conducta moral, sila, es uno de los 3 pilares, con la concentración, samadhi, y la sabiduría, prajna. De nuevo, no es algo que compras o construyes fuera, es una transformación interior brutal. Y de esto tenemos ejemplos visuales, ¿no? Se mencionan las cuevas de Ajanta y Ellora. Sí, esas cuevas en la India son una maravilla. Frescos, esculturas, hechas durante siglos. Muchas veces cuentan las historias Jataka, las vidas anteriores de Buda. Son como parábolas morales. Compasión, generosidad, sacrificio, no violencia, ahimsa. Enseñan las virtudes que necesitas para despertar. Y los textos clave, como los Upanishads hindúes, hablan de unir tu alma, Atman, con la realidad última, Brahman. Y eso no se logra con rituales vacíos, sino con conocimiento, renuncia y práctica ética. Es que es impresionante la coherencia, ¿eh? Parece que esto de la ética como llave resuena en culturas súper distintas, incluso más allá de las grandes religiones que hemos visto. Las fuentes mencionan otras. Cierto. Por ejemplo, los etruscos, en Italia antes de los romanos. Sus tumbas decoradas, como las de Tarquinia, no solo pintaban fiestas, las inscripciones a menudo alababan virtudes. Piedad familiar, lealtad a la ciudad, logros para la comunidad. Sugiere que la buena memoria y un buen destino tras la muerte iban ligados a una vida ética. O los celtas, con su idea del otro mundo. Su otro mundo, el Tirmnanok irlandés, la tierra de la eterna juventud, era un paraíso, sí, pero reservado para héroes, reyes justos, gente con valor y fidelidad excepcionales. No era automático, era una recompensa por méritos muchas veces morales y sociales. O piensan los misterios eleusinos en Grecia. Ritos de iniciación súper populares prometían una mejor vida después de morir, no con doctrinas complicadas, sino con rituales de purificación, muerte y renacimiento. Seguramente insistían en la resiliencia moral ante el sufrimiento. Y si nos vamos al otro lado del charco, a Mesoamérica. También hay ecos. Los mayas tenían Xibalbá, el inframundo, un lugar de pruebas. El destino del alma dependía de cómo superaba eso, lo que sugiere una dimensión moral. Los aztecas, aunque tenían el Mictlán como destino general, bastante sombrío, reservaban paraísos especiales, como la Casa del Sol, para guerreros caídos, mujeres muertas en parto, muertes consideradas meritorias. Y los grandes centros como Palenque, con la tumba de Pacal, o Teotihuacán, no eran solo para fardar de poder, eran escenarios para rituales que reafirmaban el orden cósmico, y ese orden dependía de la piedad, del liderazgo moral de los gobernantes, de la virtud de todos para mantenerse y asegurar un buen destino. Incluso en África y el Pacífico. Sí, a menudo el más allá está súper ligado a la ética de la comunidad. Entre los Igo de Nigeria, la diosa de la tierra, Ala, es también la guardiana de la moral. Entre los Yoruba se valora un montón el Igua Pelé, el buen carácter, la amabilidad, como algo esencial para vivir bien y para ir al Orún, el reino espiritual. La ética es clave para la armonía social y cósmica. El patrón es que es abrumador. Y aún hay más ejemplos que citan. Judaísmo y el mundo venidero, Olam Jabá, al que llegas con justicia, Tzedaká, y misericordia, Yesed. Zoroastrismo y el puente Chimbat, que se ensancha o estrecha según tus actos morales. Jainismo y su ahimsa radical para el moksha. Sijismo y la unión con Dios Waheguru por el servicio seva y la humildad. Incluso el taoísmo filosófico. Aunque hubo corrientes buscando elixires de inmortalidad física, lo central de Lao Tse es vivir en armonía con el Tao, con la naturaleza, mediante la virtud espontánea, Wu Wei. Esa es la forma de perdurar de verdad. Es un coro de voces increíble a lo largo del tiempo y el espacio.
Y es curioso que la filosofía moral laica, aunque no hable de vida después de la muerte, a menudo llega a conclusiones parecidas sobre el valor de la ética. ¿Te refieres a gente como Platón o Kant? Por ejemplo, Claro. Platón en la República defiende que el alma justa, donde la razón manda sobre las pasiones, es la feliz y en cierto modo divina e inmortal. La injusticia es como una enfermedad del alma. Siglos después, Kant, con su imperativo categórico actúa de forma que tu máxima pueda ser ley universal, pone la dignidad humana en nuestra capacidad de actuar moralmente por deber. Para Kant, la moralidad es lo que nos hace dignos de la felicidad y da sentido a creer en la inmortalidad del alma y en Dios como garantía de que la virtud al final tendrá recompensa. O sea que incluso sin religión de por medio, la ética se ve como algo fundamental para el valor y el propósito de la vida humana. Así es. Y las éticas de hoy, como la ética del cuidado o la bioética que se enfrenta a los dilemas de la tecnología, suelen decir que el progreso real no es solo técnico, sino moral, expandir la empatía, la justicia. Desde ahí, la trascendencia que importa no es vivir indefinidamente, sino ser mejores éticamente, realizar nuestro potencial moral. entonces, resumiendo todo este viaje, a pesar de estas historias que oímos hoy, casi de ciencia ficción, de subir la conciencia a la nube, nanobots reparándonos, congelarnos hasta que nos puedan revivir. El mensaje que parece salir de miles de años de reflexión humana, en mitos, religiones, filosofía, hasta en piedras gigantes, es este. La inmortalidad, entendida como trascendencia con sentido, es en el fondo un asunto del espíritu, una cuestión ética. La tecnología, la antigua y la moderna, puede ser una herramienta potente, puede alargar la vida física, quizás de formas que ni imaginamos, pero las fuentes sugieren que no puede, por sí sola, resolver el dilema del sentido de esa vida, ni darle valor moral automáticamente. Los rituales, los templos, los textos sagrados, incluso hazañas como Göbekli Tepe, serían al final símbolos de un esfuerzo más profundo, interno, una búsqueda de mejora ética, de conexión con algo más grande, de vivir una vida que merezca la pena perdurar. Según este consenso histórico tan amplio, la ofrenda de verdad, la que te asegura trascender, no sería un chip o un cuerpo congelado, sino una vida vivida con intención, orientada a la justicia, la compasión, la sabiduría, la fe, la virtud, según cada tradición. Me recuerda esa cita que apuntan del Dalai Lama: la tecnología sola no basta. También tenemos que poner el corazón. Hemos recorrido desde templos de hace 12.000 años hasta filósofos modernos, pasando por las doctrinas de las grandes religiones. Y el hilo conductor parece ser esta convicción profunda. Nuestro destino último, nuestra capacidad de ir más allá de lo biológico, está ligado sí o sí a nuestra brújula moral, no solo a nuestra capacidad técnica. Una exploración que al final nos devuelve a preguntas esenciales, ¿verdad? Más allá de cuánto podemos vivir, quizás la cuestión de fondo siempre ha sido sobre la calidad, el propósito, el significado de esa vida. Y es fascinante ver cómo, a pesar de tanta diversidad cultural y de épocas, emerge este consenso sobre lo central que es la ética para responder a eso. Y esto nos deja con una última reflexión, para darle vueltas. ¿No será que esta fascinación actual por la inmortalidad tecnológica, esta búsqueda de soluciones fuera, materiales, para ganarle a la muerte, nos está distrayendo un poco de la pregunta más difícil y quizás más importante? Que es ¿qué tipo de vida y, por tanto, qué tipo de humanidad es la que de verdad merece perdurar para siempre?